Muchas gracias. Por favor. Genial, ahora sí estamos grabando. Buenas tardes. Bueno, como mencionaba Lorena, la idea es compartir un poco lo que fue la historia de la química analítica, cómo se sitúa hoy también la química analítica, un poco lo que han sido los avances, ¿verdad?, en el transcurso de la historia. Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer es definir lo que es la química analítica, ¿verdad?, como para poder entrar en contexto de a qué es lo que nos referimos cuando estamos hablando de química analítica. Después vamos a tratar de buscar en la historia dónde podemos ubicar a la química analítica, para después sí entrar de lleno en lo que fue la evolución de algunas de las técnicas, no todas por supuesto, pero las que fueron como más relevantes en lo que fue el desarrollo de esta disciplina, ¿sí? Entonces, para definir lo que es la química analítica, me basé en la definición que da el profesor Miguel Valcárcel, que fue un profesor español que hizo sendos aportes a lo que es la química analítica, y me gusta mucho el enfoque que le da, por eso se los comparto acá. La idea que él dice que si nosotros pensamos en la química, o sea, todo lo que es la química como ciencia en sí, podríamos representarla como si fuera un triángulo, en la cual los vértices de ese triángulo son la teoría, la síntesis y el análisis. Entonces, esos vértices están vinculados entre sí a través de esas aristas, ¿verdad? Y lógicamente, sin teoría no podríamos pensar en hacer una síntesis, ¿verdad? Porque no tendríamos los fundamentos como para lograrlo. Sin teoría no tendríamos los fundamentos como para poder llevar a cabo las reacciones, para poder hacer los análisis, y a su vez también sin síntesis no podríamos tener análisis porque necesitaríamos los reactivos para poder hacer esos análisis, ¿sí? Podemos incorporar a esa visión de la química, ¿sí?, como otro vértice más, que sería cuando nosotros lo que tenemos que hacer es responder a un problema que surja, ¿sí? Y entonces, para poder responder a ese problema, ¿sí?, ese triángulo se transformaría en un tetraedro, ¿sí?, en el cual otra vez tenemos esas aristas que van a estar vinculando lo que es la teoría, la síntesis y ahora lo que es el análisis y la aplicación, ¿sí? Si todavía nosotros nos vinculamos con otras áreas, con otras disciplinas, como puede ser la matemática, la ingeniería, la biología, ¿sí?, o sea, que responda a la aplicación que nosotros buscamos, que esa aplicación, por supuesto, puede estar en la industria farmacéutica, puede estar en una metalúrgica, puede estar en un problema ambiental que haya, ¿sí? Si nosotros extendemos y nos vinculamos con otras ciencias, entonces este nuevo triángulo que se forma acá, que es el análisis, la aplicación y la interrelación o interdisciplinariedad, me cuesta mucho decir esta palabra, ¿verdad?, con otras áreas, ahí entonces estaríamos definiendo lo que es la química analítica, ¿sí? Muchas veces se tiene el concepto de que la química analítica es análisis químico, y el análisis químico en realidad es una parte de la química analítica, ¿verdad? Por supuesto, lo que es analizar y analizar y analizar y sacar datos y datos y datos y datos. Eso por supuesto es una parte de la química analítica, pero no es toda la química analítica. La química analítica es una ciencia, ¿verdad?, que se va a basar de los fundamentos de la química para poder avanzar cada vez más en dar esas respuestas, ¿verdad?, haciendo análisis que tengan unos determinados parámetros que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo define el profesor Valcárcel a la química analítica? Bueno, dice que es una disciplina metrológica, ¿tá? ¿Qué significa que sea metrológica? Que es una ciencia que va a estar dedicada a las medidas, ¿sí? O sea, es la ciencia que estudia las medidas y a su vez las medidas aplicadas. O sea, que es una disciplina metrológica dirigida a desarrollar, optimizar y aplicar procesos de medición, ¿tá? Quiere decir que no solamente nos vamos a quedar con lo que es el análisis propiamente dicho, sino lo que se va a hacer es buscar
en la parte de la ciencia, cómo vamos a hacer para desarrollar y optimizar esos procesos, para poder realizar las mediciones. Con el propósito de obtener información y información, o sea, bioquímica y química, ¿verdad? O sea, porque tenemos que tener en cuenta la parte química, compuestos orgánicos e inorgánicos, pero no podemos dejar afuera, ¿verdad?, lo que son las interacciones bioquímicas, ¿verdad?, en procesos enzimáticos o dosificación precisamente de ellas, de calidad de sistemas naturales y o artificiales, a fin de cumplir con los requisitos de la información requerida, ¿verdad? O sea, que el análisis que nosotros estamos haciendo responda a la pregunta fehacientemente, ¿verdad?, a la inquietud o al problema que se está planteando, y facilitar la toma de decisiones fundamentada y oportuna. Quiere decir que acá estamos metiendo también una beta social, ¿verdad? O sea, porque nosotros estamos respondiendo, ¿verdad?, a un problema que está inmerso en una sociedad, o sea que estamos respondiendo a un problema que surge en el medio ambiente, o un problema que surge en una industria en particular, en un alimento, en un curso de agua, ¿verdad? Y entonces eso va a tener que llevar a tomar una decisión en el ámbito científico, técnico, económico y social. ¿Sí? Esa es la definición, según el profesor Balcázar, que es un poco como que una descriptiva de lo que estábamos viendo en la parte anterior. La IUPAC define a la química analítica como una disciplina científica que desarrolla y aplica métodos, las dos patas, la parte científica y la parte aplicada, instrumentos y estrategias para obtener información sobre la composición y naturaleza de la materia en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? O sea, información es una de las palabras claves en la definición de la química analítica. Así como sobre la validez de esas medidas, o sea, que nosotros nos aseguremos que esas medidas tienen un alto nivel metrológico, ¿verdad? Es decir, su incertidumbre, ¿verdad?, validación y o trazabilidad a estándares fundamentales. ¿Sí? O sea, quiere decir que nosotros tenemos que dar un resultado, que ese resultado, para llegar hacia él concienzudamente, se estudió la metodología, o se desarrolló una técnica, o se adaptó una instrumentación para poder hacerlo, ¿verdad? Y a su vez, que nosotros podamos tener un buen resultado, que tenga una buena exactitud y una baja incertidumbre. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, ¿verdad? Eso es lo que es la química analítica. Entonces vamos a empezar a ver, ahora sí, sabiendo, o sea, teniendo presente lo que es la química analítica, bueno, a ver, ¿dónde encontramos la química analítica a lo largo de la historia? Y vamos a ver que la química analítica remonta, o sea, podemos encontrar la química analítica desde la antigüedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el hombre, ¿qué fue lo que necesitó? Conocer la composición, ¿verdad?, de lo que tenía. O sea, necesitaba saber, a ver si lo que tenía era generalmente lo primero que les intrigaba era la parte de los metales, para la parte de del comercio, ¿verdad? O sea, si tenía una alta pureza, lo que estaba consumiendo, si era de buena calidad, ¿sí? O sea, en aquel momento, ¿verdad? O sea, si le hacía mal o si le hacía bien, por supuesto, si estamos hablando en la antigüedad. Conociendo la composición, vamos a poder saber el uso que le vamos a dar. Y entonces surgió la necesidad de los primeros análisis, ¿verdad? Que en general estaba asociado a lo que era el control de la calidad de los bienes y de las mercancías. Por supuesto que en aquel momento no se llamaría control de calidad, pero sí lo que necesitaba saber era si el bien que yo estaba dando, ¿verdad?, equivalía a lo que yo estaba recibiendo, ¿sí? En aquel, mucho antes, por supuesto, de pensar ni siquiera en una moneda. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos remontamos a la época de Babilonia, estamos hablando de 2600 antes de Cristo, ¿sí? La antigüedad, el primer instrumento, o el instrumento que se desarrolló por excelencia, fue la balanza. Por supuesto que esa imagen que puse allí de la balanza no se corresponde con el tiempo al que estoy haciendo alusión, ¿verdad? O sea, esa balanza más o menos tendrá unos 2000 años, es una balanza de metal, pero simplemente a los efectos de que hubiera una balanza en la transparencia. Entonces, en el 2600 a.C., en Babilonia se encontraron pesas, ¿sí?, que en aquel momento se hacían con formas de animales o con formas de formas geométricas, y que llevaban los sellos sacerdotales. ¿Sí? O sea, quiere decir que desde aquel momento
ya teníamos, o sea, la idea de medir ya existía, ¿verdad? Porque tenían esas pesas. En el 2300, en Ur, en la parte de Babilonia Baja, en la parte de Sumeria, se había establecido un instituto de verificación de medidas, de tal forma de llevar un contralor de lo que eran esas pesas, digamos, que se tenían en ese entonces. Por supuesto que todo esto estaba a cargo de los sacerdotes, ¿sí? E incluso en esa época, ya en las unidades de medida que se manejaban, había una relación entre lo que eran las medidas de longitud, de peso y volumen, bastante similar con lo que iba a ser después el sistema métrico. Para que se hagan una idea, la leishmina, que era la unidad de peso que se utilizaba en aquel momento, equivalía más o menos a unos 491 gramos, que si se fijan, comparándolo con lo que era, o sea, con otros sistemas de medida más avanzados, era similar a lo que era una libra francesa, similar, o sea, en el peso, ¿no? O sea, más o menos tenía el mismo peso que la libra holandesa y más o menos el mismo peso del Hannover, ¿sí? O sea, más o menos estaban todos ahí en los 490 gramos, ¿no? O sea, que la unidad de esa leishmina más o menos pesaba lo mismo, o sea, en masa que la unidad de las otras unidades de peso. Y en lo que refiere a las unidades de volumen, por ejemplo, el Hins egipcio, ¿sí?, era 10 veces menor a lo que sería más o menos un galón inglés, ¿sí? O sea que hay más o menos cierta relación entre las unidades de peso que ellos tenían, que ellos estaban manejando en la época de Babilonia, era similar a las que, bueno, después se fueron empleando. ¿Dónde podemos ver también que habían sistemas de medida? Bueno, en el antiguo egipcio, ¿sí? Acá lo que tenemos es un papiro que es extraído es el papiro de Hunefer, en el juicio a Osiris, que fue extraído del libro de los muertos, ¿sí? O sea que eran papiros que se ponían en las tumbas junto con los faraones, que acá lo que podemos ver es a Hunefer, ¿sí? Acá primero está como en unas deidades, ¿sí?, que lo van a juzgar, y acá está junto con Anubis, que es quien lleva la cabeza de Chacal. En esta parte de acá vemos a Anubis que está regulando con una plomada lo que son los brazos de la balanza, ¿sí? En esta otra imagen se ve mejor, ven que tiene de un lado el corazón de Hunefer y del otro lado el contrapeso, ¿sí? Y con esta plomada acá, lo que hace es equilibrar los brazos de la balanza, o sea que tenemos acá una noción de lo que es una medida. Y acá, en esta parte, fíjense qué interesante, vemos a Tot, que es el que tiene la cabeza de Ibis, ¿sí? Que lo que está haciendo que es registrando, ¿sí? O sea que como que tenemos allí un proceso de medición completo, ¿verdad? O sea, de cierta forma está ajustando el equipo de medida, la balanza, y un registro de esa masa, ¿verdad? Que bueno, por supuesto, en este caso estaba referido a la velocidad del cielo del infierno. Otros de los ensayos que existían desde la antigüedad era, ¿qué pasó? O sea, en aquel momento ustedes tienen que pensar que no teníamos, o sea, no existían los ácidos, por lo tanto no existía la vía húmeda, solamente los ensayos que se hacían eran ensayos por vía seca. Y generalmente los ensayos que se hacían estaban vinculados también, o sea, los ensayos para determinar que fueran determinados componentes, también estaban ligados, era como una escala más pequeña de lo que eran los ensayos de obtención, ¿sí? En este caso, un ensayo que se hacía desde la antigüedad es el ensayo de copelación. Vi que ustedes tienen dentro de los trabajos lo que es la copelación, o sea que seguramente ustedes van a saberme contar mejor bien en qué consiste este ensayo. A grandes rasgos, este ensayo se empleaba para separar el oro y la plata de otros metales. ¿Y en qué se basaban? O sea, de este ensayo hay evidencias del siglo X antes de Cristo. Y es un ensayo que se siguió haciendo incluso hasta el siglo XX. O sea, que imagínense todo el tiempo que abarcó, ¿verdad? Este ensayo por vía seca. Entonces, ¿en qué consistía? Lo que consistía era que ellos agregaban a una, o sea, porque ¿qué pasa? Desde un principio, lo que más motivó, ¿verdad?,
al análisis era saber si me estaban timando o no cuando yo estaba dando un metal y decía que era oro o decía que era plata, ¿verdad? O sea, eso fue el primer motor, ¿verdad? O sea, la economía que estuviera manejada de la forma que fuere, ¿sí? O sea, siempre fue lo primero que despertó la curiosidad y la necesidad de tener una respuesta, de tener información acerca de eso. Entonces, lo que hacían para saber, para ver a ver si podían separar el oro y la plata y de cierta forma, porque estaban haciendo una purificación, le agregaban plomo a esa mezcla de metales. Y entonces, se lo calentaba a una temperatura bien, en un medio bien oxidante, de tal forma de que lo que se lograba era oxidar a los otros metales, ¿verdad? Porque al agregar el plomo, se formaba lo que se llamaba litárgico, que es el óxido de plomo, que lo que hace es bajarle el punto de fusión a los otros óxidos que se forman. Y el oro y la plata quedan tal cual, sin cambiar su estado de oxidación. Entonces, de esa forma, el ensayo se realizaba en una copela, y por eso es que se habla de ensayo de copelación, que la copela eran unos huesos triturados que los mezclaban muchas veces también con ramas o como para darle una adherencia, digamos, a veces a ciertas vasijas de metal que tenía, y allí procedían a la quema, ¿verdad? En un medio, o sea, tenía que ser bien abierto para que la oxidación se viera favorecida, y allí, ¿qué pasaba? Eso generaba como esa copela, era una estructura que tenía como una porosidad tal que permitía que los óxidos fundidos de los otros metales que se habían formado en ese medio oxidante, ¿verdad? Que se habían oxidado esos metales, llegara, o sea, quedara impregnado en esa copela, y arriba de la copela lo que quedaba era la mezcla de oro y de plata, ¿sí? Lógicamente, no servía para separar el oro y la plata. O sea, lo que podían tener allí era oro y plata, o bueno, oro o plata, en caso de que no estuvieran en la mezcla. Pero sí los permitía purificar, y lo podían hacer cuantas veces fuera necesario, hasta que no tuvieran más ese residuo que se les formaba, ¿verdad? Que se les pasaba para la copela. Ya digo, esto lo tienen en un trabajito, así que lo van a ver más en detalle. Acá estas imágenes, ¿ah? Esto es un trabajo que se hizo, que en realidad querían como ver la eficiencia, ¿verdad?, de cuán bueno era el proceso de purificación. Por supuesto, estas son fotos que se hicieron ahora, ¿no? En un tiempo mucho más actual. Pero ven que la idea era que estuviera en ese recipiente, sí, que es esto que le queda por fuera, que le hacen llegar ese calor de ese medio oxidante, acá ven que incluso le están tirando aire, ¿sí? Y quedaba como que separado, ven allí el oro y la plata, ¿verdad?, del resto de los minerales que se escurrían, digamos, por la copela. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Quedaba escrito Agatárquidas de Enido, que era un historiador, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, decía que los fundidores de metales, después de obtener un cierto peso y medida de mineral de oro, esto es un registro que quedó, ¿verdad?, de aquellas épocas, lo ponen en una vasija de barro, le agregan plomo, lo que decíamos hoy, para poder bajarle el punto de fusión a los óxidos, sal, un poco de estaño y salvado de cebada, ¿sí? El recipiente se cubre con una tapa, se calienta luego en un horno durante 5 días y 5 noches de forma continua. Después de esto deja enfriar el recipiente, y luego se ve oro puro, libre de impurezas, ¿sí? O sea que fíjense de la época que data este proceso de purificación. Entonces, en el siglo XIV antes de Cristo, 1375, ¿sí? Hay evidencias de una queja del rey de Babilonia al faraón egipcio, ¿sí?, que dice: Su Majestad no miró el oro que me enviaron la última vez, fue sellado solo por un empleado, por lo tanto, después de ponerlos en el horno, este oro era menos que su peso. ¿Sí? O sea, como lo usaban para chequear, ¿verdad?, también la pureza, y en cierta forma para ver a ver si los habían timado o no cuando hicieron cuando cerraron el negocio, por decirlo así. También se encuentra alusión a ese proceso de copelación en el Antiguo Testamento, que más o menos data de esta misma época, de esta otra evidencia, que dice: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria.
mientras juntan plata y bronce, hierro y estaño en medio del horno para soplar fuego sobre él y derretir eso, estamos hablando de la cooperación, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos vosotros en el medio de ella. Por supuesto que acá la intención no era purificar ni nada de eso, sino que estaba hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero simplemente para mostrarles en los tiempos, digamos, que ya se hacía, que tenemos evidencia hasta en el Antiguo Testamento, de este proceso de cooperación. Entonces, tienen que... De esa forma también que ellos necesitaban para saber, para analizar ese mineral, para ver a ver si ese metal, para ver a ver si era puro o no, existe otro proceso que es el proceso de cementación, que lo que permitía era separar el oro de la plata, ¿sí? Entonces, hay unos escritos de Plinio del siglo I después de Cristo, que dice: en un recipiente de tierra junto con el oro se deben colocar dos partes de sal, que era referido al cloruro de sodio, y 3 partes de misio. Misi se referían al sulfato de hierro. Se cubre con una mezcla de 2 partes de sal y una parte de schiste, que es el polvo de ladrillo, se coloca en el fuego, la mezcla absorbe todo lo que no es oro y queda puro, ¿sí? Queda oro puro. O sea que de esta forma lo que ellos lograban era poder separar la plata, ¿verdad? Oxidándola y precipitándola como cloruro de plata, ¿verdad? Que la separaban después en el polvo de ladrillo y se quedaban allí con el oro puro, ¿sí? Todavía en la antigüedad, en el año 300 después de Cristo, ¿sí? Se encontró en los papiros de Estocolmo y Leiden, ¿sí? En realidad estaba el papiro de Estocolmo, refería a la química, el papiro de Leiden refería a la farmacología. Eso está, los nombres de Estocolmo y de Leiden refieren a las bibliotecas en las que se encuentran hoy en día, y allí se encuentra un ensayo cualitativo para determinar si era oro. Y por supuesto que seguimos con los ensayos de calor porque todavía no se habían descubierto los ácidos, o sea que seguimos siempre por lo que es la vía húmeda. Entonces, ellos calentaban el oro, ¿verdad? Y entonces, si veían que no cambiaba, podían decir que era oro puro. Si se endurecía, entonces contenía cobre. Y si quedaba más blanco, contenía plata. ¿Sí? O sea que esas son evidencias de los primeros ensayos cualitativos, ¿verdad?, que se llevaban a cabo. Estamos hablando en el 300 después de Cristo. También tenían ensayos cualitativos de estaño, ¿sí? Que lo que hacían era, fundían el estaño, y entonces, después que estaba fundido, lo depositaban sobre el papiro. Si el papiro se quemaba, ¿sí?, lo que significaba era que el estaño era puro. Pero si el papiro no se quemaba, ¿verdad?, decían que contenía plomo. Por supuesto, o sea, ¿en qué se basaba esto? En que evidentemente la aleación, ¿verdad?, iba a tener un punto de fusión menor y no iba a ser suficiente esa temperatura para quemar el papiro, que el otro sí, cuando era puro, ¿verdad?, lograba quemar. También se fijaban si, o sea, era bastante común es que tuvieran adulteración del sulfato de cobre, y entonces para chequear, digamos, que ese sulfato de cobre no estuviera adulterado, el análisis que llevaban a cabo era, o sea, ¿qué pasaba? Ese sulfato de cobre muchas veces lo que se adulteraba era con sulfato de hierro. El sulfato de hierro se usaba mucho para elaborar las tintas, ¿sí?, con lo que se le ponía era hiel de agalla o hiel de nuez, y con eso se le ponía como una goma arábiga, y con eso se hacía una tinta para poder escribir en el papiro. Entonces se valían de cómo hacían ese proceso para escribir con hierro en el papiro, para hacer un análisis cualitativo para ver a ver si estaba adulterado o no el cobre. Entonces lo que hacían era, lo mezclaban, hacían ese mismo ensayo, ¿verdad?, con la hiel de nuez, y con eso se fijaban a ver si quedaba la mancha negra en el papiro. Si quedaba la mancha negra en el papiro, quiere decir que ese sulfato de cobre había sido adulterado con hierro.
Entonces, y si no quedaba, o sea, si no se formaba esa tinta, bueno, entonces era el sulfato de cobre, no había sido adulterado, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, un poco las situaciones que se daban en la antigüedad por ahora, ¿verdad? Que son un poco los propósitos, digamos, a los cuales responde la química analítica. O sea, por supuesto que no existía la química analítica como tal, pero bueno, ya podíamos ver indicios de química analítica en aquella época. También, otra cosa que les preocupaba bastante, claro, además, o sea, de lo que es la parte del comercio, ¿verdad? O sea, de los metales, ¿verdad? O sea, los metales, como podía ser el oro y la plata, otra cosa que era lo que les iba a dar el sustento y la base de la economía, otra cosa que les preocupaba también era la parte del agua que tomaban, ¿verdad? O sea, para su salud. Entonces, muchas veces lo que ellos hacían hacían a veces tratamientos de agua como una suerte de purificación, agregándole clara de huevo, ¿verdad? Como floculante, lo que ahora capaz que usaríamos más bien hidróxido de aluminio, ¿sí? Y después lo que hacían era evaporar esa agua para fijarse a ver si quedaba un residuo o no quedaba un residuo, ¿sí? Llegando ahora a la Edad Media, ¿sí? Se descubren el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, y a partir de ahí cambia absolutamente lo que es la concepción de lo que son los análisis, ¿verdad? Y ahí arranca un periodo de análisis por vía húmeda, ¿verdad? Que por supuesto va a permitir hacer un desarrollo mucho más importante de lo que son los análisis. Entonces, en el Summa Perfectionis Magisteri del siglo XIII figura: destilemos 1 libra de vitríolo de Chipre, o sea, sulfato de hierro de cobre, 1,5 libras de salpetre, nitrato de potasio, 1/4 libra de alumbre, y obtendremos el agua. En realidad no se refería al agua, lo que estaban haciendo con eso era obtener el ácido. Esta agua disuelve muy bien los metales, ¿sí? O sea, que tenían una mezcla de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. Su efecto será aún mayor al agregar 1/4 libra de salmiac. El salmiac era el cloruro de amonio. Estos escritos están atribuidos a Heber en el siglo XIII, aunque en realidad hay como una controversia, porque aparentemente Heber no era Heber, sino que sería el nombre latinizado de Jabir ibn Ayyan. Jabir ibn Ayyan, o Ayyan, no sé cómo se pronuncia, era un alquimista árabe. Entonces, era como bastante, pero de mucho antes, ¿verdad? Del siglo VIII o IX. Entonces, era muy frecuente que los alquimistas lo que hicieran era, ustedes eso ya lo habrán visto, o sea, que atribuían su trabajo a otro para no ser perseguidos, ¿sí? Entonces, en realidad, no se sabe si Heber existió en el siglo XIII o si en realidad Heber lo descubrió y se lo atribuyó a Jabir ibn Ayyan, ¿verdad?, del otro siglo. Se supone que esta última teoría sería como la más válida, porque en realidad no se encontró ninguna evidencia del uso del ácido sulfúrico o del ácido nítrico entre el siglo IX y el siglo XIII. Entonces, puede ocurrir que no hubiera evidencia porque no quedó evidencia, o bueno, porque realmente en realidad fue en el siglo XIII y se lo quiso atribuir al otro para no tener problemas, ya que eran perseguidos, por supuesto, por la iglesia. Bueno, en el año 1342, el rey Carlos I de Hungría, ¿sí?, establece un decreto en el cual en cada uno de las ciudades mineras tenía que haber lo que se denominaba una domus regalis, ¿sí?, o casa regia, que era donde se hiciera el análisis de los minerales, ¿sí? Entonces, como que estamos pensando ya en un lugar donde se hiciera el control de calidad, digamos, de los minerales que se estaban extrayendo. El rey Felipe VI de Francia, al año siguiente, ¿sí?, elabora un estatuto, ¿verdad?, donde figura una versión detallada de los análisis, y podría considerarse como el primer método estándar de análisis, ¿verdad?, que se desarrolló. O sea que estamos hablando del siglo XIV, en 1343 en Francia,
¿sí? O sea, como que ese sería como que el primer procedimiento estándar de análisis, el procedimiento más antiguo, ¿sí? En ese estatuto, ¿sí? Lo que hacen es establecer todo lo que son las precauciones para cómo hacer las copelas y cómo limpiar las copelas, ¿verdad? De tal forma de poder después determinar, poder ver la pureza o purificar el oro y la plata. Y fíjense lo que son las precauciones para la operación de pesada, que figuran desde ese entonces. Dice, la balanza utilizada para la prueba debe ser de buena construcción, precisa y estable. El estable lo puse yo de la traducción. En realidad lo que decía era should not pull to either side. O sea que como que sería eso, ¿no? Que no vaya para un lado y para el otro. Lo que me parece que la estabilidad es un concepto que podría referirse a eso. La prueba debe realizarse en un lugar donde no haya viento, ¿sí? Imagínense que hoy las balanzas de precisión tienen una cabina, ¿verdad? Precisamente para evitar que el viento lo mueva y nos altere, nos inestabilice la medida, ni frío, ¿verdad? O sea que considera lo que es la temperatura, ¿sí? En esas, contempla lo que es la noción de la temperatura para realizar la pesada, ¿sí? Y quien realice la prueba, fíjense, debe tener cuidado de no sobrecargar la balanza respirando sobre la misma. O sea que fíjense qué balanzas, ¿no? O sea, porque a pesar de que estamos hablando del siglo XIV, se ve que las balanzas, ¿verdad?, bastante sensibles en el sentido de que la persona podía alterar con su respiración el equilibrio de la balanza, ¿sí? O sea que, bueno, acá tenemos todo como bien un detalle, lo que vendría siendo como un protocolo analítico en el día de hoy. Y esto se los traje porque me pareció algo como súper anecdótico. Fíjense los analistas, ¿no? Hacen como una suerte no, hacen un juramento. Jura al más majestuoso y poderoso soberano Maximiliano, emperador romano, rey de Hungría y Bohemia, archiduque de Austria, nuestro misericordioso maestro, que serás obediente y fiel a su excelencia y al conde de cámara principal, y que se comportará honestamente en su puesto y que pondrá a prueba el oro y la plata honestamente, para que el impuesto adeudado a su excelencia puede ser exigido honestamente. También promete, ¿sí? O sea que él le está dando como un código de ética, ¿verdad? Para el análisis, que no se haga loco, ¿no? También promete probar todas las muestras, ya sea de mineral o de piedra en mineral, de manera similar y para tratar a todas las personas, ¿sí? Tanto ricas como pobres, de la misma manera, con honestidad y sin tener en cuenta la amistad o enemistad, o paga o pobreza, y evitar ser engañados o engañar, ¿sí? Entonces, el analista, ¿verdad? Es no está aplicado acá lo que sería la confidencialidad, pero sí, por supuesto, ¿verdad? Eh, el poder, ¿verdad? O sea, porque en definitiva, ¿qué era lo que tenía el analista? El analista tenía la información, ¿no? Entonces, ¿cómo preservar de que esa información que estaba teniendo el analista, que solo él la iba a tener porque era el que sabía hacer el ensayo, ¿verdad? Que fuera usada como tiene que ser, ¿verdad? Independientemente, por supuesto, de lo que se analice y de quién esté solicitando el análisis. O sea, como que el espíritu de la química analítica, ¿verdad? Desde la Edad Media. Entonces, con Jean-Baptiste Van Helmont, ¿sí? De Bélgica, acá estamos hablando del siglo XVI-XVII, empieza a usarse los ácidos minerales. Y ahora sí, como que, ¿verdad? Como que, bueno, ya la química analítica empieza a tener más su que ver. Primero, por supuesto, cuando se empezaron los ensayos de solubilidad y que se veía la parte de la disolución de los, de los minerales que generalmente se hacía en aquella época, primero, por supuesto, se le atribuyó a la magia, ¿verdad? O sea, había un gran peso, ¿verdad?, de todo lo que era la alquimia. Entonces, bueno, decían que lo que ocurría era magia, o sea, que la materia estaba, se le agregaba los ácidos y no estaba más.
fue Van Helmont el que dijo que no, o sea que en realidad no había ningún misterio tras esa disolución, sino que quedaba, o sea que lo que se hubiera disuelto estaba disuelto en esa disolución, que no había ningún misterio asociado a eso. A partir del siglo XV se empieza a emplear el ácido nítrico para separar el oro de la plata, ¿sí? O sea, se oxida la plata y queda el oro, ¿sí? Y se empleaba el agua regia, ¿verdad? Que disolvía, por supuesto, al oro y precipitaba, y si la disolvía la plata por formación de plata, más la precipitaba, ¿verdad? Como cloruro de plata. Pero a partir de allí, ¿verdad? Se empieza a ver como una nueva era, ¿verdad? De lo que es la vía húmeda para lo que son las determinaciones. Del siglo XV, ¿verdad? Valentinus en Alemania, ¿sí? Como que empieza a tomar la parte de los ensayos que se están realizando como una ciencia, ¿sí? O sea, dice, quitar la plata del cobre y restaurar su color original es un gran arte que no es conocido por los metalúrgicos, sino que pertenece a la química y al laboratorio, ¿sí? O sea que bueno, o sea, no es, lo que estamos haciendo no es repetir las cosas a lo loco, sino que hay una ciencia detrás. Entonces, él es el que empieza a estudiar, ¿verdad? Los procesos de disolución, y a partir de acá se podría decir que inicia todo lo que es la parte de la química en disolución acuosa, ¿verdad? O sea, a estudiar cómo se comportan los distintos compuestos, ¿verdad? Al disolverse y estar en disolución. Es el primero que va a introducir el concepto de lo que es el precipitado y de lo que es la precipitación, ¿sí? Y también habla de lo que es, habla también de lo que es el proceso de cómo obtenerlos, ¿verdad? De forma pura, ¿sí? O sea que, me refiero a que de tratar de evitar de contaminar, ¿verdad? Esos precipitados que se están formando. Y sobre todo lo que se dedica a él es a, bueno, la parte de la neutralización, que todavía no estaría dada como tal, ¿verdad? Entre ácidos y bases. En el siglo XVI, ¿sí? Se empezaron a hacer los primeros análisis de agua, ¿sí? Como les decía hoy. Bueno, una vez que más o menos teníamos dominado lo que guía la economía, bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que guía la salud, ¿sí? Entonces, Tourneisier fue alumno, ¿sí? De Paracelso, y él lo que hacía era hacer este análisis de agua, ¿sí? Que lo que hacía era poner el agua en una ménsura, que en realidad lo que era esa ménsura era una vasija, ¿verdad? Que tenía como 24 partes. Entonces, primero la pesaba, ¿verdad? Y uno la cargaba de agua de lluvia, ¿sí? Cargaba esa ménsura con agua de lluvia, ¿verdad? Y la pesaba. Y después, ¿verdad? Ponía también el agua a analizar y la pesaba. Y entonces decía que la diferencia de masa que había entre los dos se relacionaba con la cantidad de sustancia disuelta que tenía esa agua, ¿sí? Entonces, a su vez, para hacer después el análisis, con eso digamos como que lo que sacaba era la cantidad de sólidos disueltos que estaría teniendo esa solución, tomando como blanco, ¿sí? Lo que era el agua de lluvia, así que sin duda era el agua más pura que ellos podían tener, en la época en la que el agua de lluvia también era buena. Entonces, para el análisis de agua, ¿sí? Lo que hacían era destilar esa agua y se quedaban con el residuo. Al residuo, lo primero que hacían era pesarlo. Y después lo que hacían era con ese residuo disolver. Se recristalizaba, ¿sí? Y ese sólido que se recristalizaba lo calentaba. Si cuando calentaba ardía, entonces decía que había nitratos. Si quedaba rojo, decía que había sulfato. Si quedaba azul, era cobre u oro, y si se evaporaba, seguramente que tuviera mercurio, ¿sí? O sea que ya lo que estamos haciendo son los primeros ensayos cualitativos, ¿sí? Ahora por vía húmeda, aplicados a lo que era el análisis de agua.
Sin embargo, Tournoisier, los escritos que quedaron de él, parece que son como que bastante confusos, ¿sí? Hasta que llegó Libavius, ¿sí? Libavius como que sistematiza mucho más, ¿verdad?, lo que es la parte del análisis de agua. Y lo que él considera es, muestra que si no se toma, o sea, si el análisis no se realiza en el mismo lugar donde se extrae esa agua iba a perder su espíritu, ¿sí? O sea, que en realidad se refería a los gases que tenía disueltos, ¿sí? O sea, que como que considera y da relevancia a lo que es la parte del muestreo y conservación de esa muestra, ¿tá? Que por supuesto no tenía cómo solucionar la conservación, entonces lo solucionaba analizándolo allí a pie de donde lo estaba tomando. Hace el análisis de sustancias disueltas, lo hacía mediante morfología y empieza a hacer los primeros ensayos de color. ¿Cómo hacía lo de la morfología? Lo que hacía era, concentraba, o sea, evaporaba bastante el agua, cuando le quedaba como ahí, como un licor, como un jarabe, ¿verdad? Un agua bastante densa por la cantidad de sólidos que tenía disueltos, ahí lo que hacía era, le agregaba un amarillito, le agregaba como un hilo, y esperaba a que cristalizaran, o sea, que se forman los cristales a su alrededor. Y después lo que hacía era, mediante observación, ¿sí?, se fijaba cómo eran las agujas o las formas, digamos, la morfología que tenían esos cristales, y en base a eso determinaba la composición de esas aguas, ¿sí? También hacía algún ensayo de color, agregándole amoníaco para ver a ver si quedaba azul, y entonces poder decir que había cobre, ¿sí? En 1597, ¿sí?, en la época del Renacimiento, ¿sí?, surge el primer texto de química, ¿sí?, en la alquimia, que estaba dividido en 4 capítulos, ¿sí? Voy a pronunciar como se me ocurre, no tengo idea bien cómo se pronuncia. Queria sería la parte que describía la parte de protocolos y equipos de laboratorio. Quimia, que era lo que tenía cómo preparar esos productos químicos. El ars probandi, que eran los métodos de química analítica. O sea que era como una suerte de tratado, ¿sí?, en el cual estaban no solamente los protocolos de cómo hacer los análisis, sino que también cómo tenían que ser esos equipos, ¿verdad?, y cómo hacer para elaborar los reactivos. ¿Ah? Y después, bueno, tenía una parte que se llamaba crisoferia, que era de transmutación, porque, bueno, él estudiaba eso. Ahí el vínculo con la parte anterior a mí no me quedó del todo claro. Entonces, en el siglo XVII-XVIII, Friedrich Hoffmann, ¿sí?, su Métodos examinandi aqua salubres, o sea, ahí ya es un texto, ¿verdad?, bien dedicado a lo que es el análisis de agua, establece, ¿verdad?, las distintas formas como para poder, o sea, distintos ensayos como para poder hacer un análisis de hierro en esas aguas. Entonces, cuando se refiere a las sales de magnesio, dice, numerosos manantiales contienen una sal neutra, aún desconocida. Esta sal es similar al sulfato de potasio, que llamaban arcanum duplicatum. Es amargo, fíjense, es amargo, lo prueban, y da una sensación de frío cuando se coloca en la lengua. O sea, ¿verdad? Los ensayos organolépticos a más no poder. Y no esfervece ni con ácidos ni con álcalis, ni da un precipitado con vitriol, ¿sí? O sea que, frente a esa descriptiva, después, bueno, finalmente terminó siendo que era una sal de magnesio, ¿sí? Pero fíjense, todos los ensayos organolépticos que hace hasta llegar a probarlo, que por supuesto hoy ya son cosas como que impensadas. Y llegamos a Robert Boyle, ¿sí? Que sin duda, ¿sí? Acá sí ya nos empezamos a acercar a la química analítica, ¿verdad?, como una disciplina definida como tal, ¿verdad?, en su Memoirs of a Natural History of Mineral Water, que empieza a relacionar lo que es la composición del agua, ¿sí? O sea que dice, bueno, el agua no tiene esa composición porque sí, sino que lo que está disuelto en el agua
proviene del entorno, del suelo, del lugar donde esa agua surge, digamos. Se dedica a lo que es la parte de la observación microscópica, ¿verdad?, de las partículas que tiene esa agua, y también, por supuesto, realiza los ensayos organolépticos. Robert Boyle hizo muchos aportes a la química, por supuesto, en general, y también a lo que fue la química analítica, ¿sí? Él profundiza mucho en lo que son los análisis cualitativos, ¿sí? Y genera el sulfuro de hidrógeno, ¿tá? Con ese lo va a usar primero como un reactivo él lo usa para precipitar el oro, el mercurio y el estaño, ¿sí? Y dividirlo por su ensayo de color. Pero en realidad, este ensayo con sulfuro de hidrógeno que él escribe en esas Memoirs of History, van a ser la base para lo que posteriormente será la marcha sistemática, ¿verdad?, de los análisis cualitativos que se hicieron hasta no hace demasiado tiempo atrás, ¿sí? Él también busca identificar arsénico, ¿verdad?, dadas las características tóxicas que se descubrieron que tenía, ¿verdad? Él va a separar la química de lo que es la medicina, ¿sí? Y es el primero en introducir la palabra análisis, ¿sí? Por eso podemos decir que a partir de él es que podemos decir que arranca, digamos, lo que sería la química analítica. Emplea reacciones de identificación con extractos de vegetales para hacer acidez y alcalinidad. Y fíjense cómo describe el proceso de precipitación. Por precipitación me refiero aquí a tal agitación o movimiento de un licor heterogéneo que hace que sus partes bajen en forma de polvo u otro cuerpo consistente, ¿sí? O sea que ahí, medio en grueso, está describiendo distintos tipos de precipitados, que seguramente haga mención a lo que pueden ser coloides o cristales, ¿verdad?, que están precipitando. Y como los químicos llaman precipitado a la sustancia que cae al fondo del licor, así llamaremos precipitante al cuerpo que se pone en el licor, ¿sí? O sea, recuerdan que ya habíamos visto que ya se había hablado de lo que era el precipitado y de lavar los precipitados con autores anteriores. Lo que va a ser derivado, ¿verdad?, la sustancia o materia precipitable, ¿tá? Y el licor, en el que nada, antes de la separación, el disolver, ¿sí? O sea que acá hace como una batalla campal dentro de lo que es el proceso de precipitación, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, en la forma de describirlo, ¿verdad?, está describiendo el proceso como tal y ya distinguiendo los distintos tipos de precipitados que pueden llegar a tener. Algo súper importante es que establece ya lo que es el concepto del límite de detección y sensibilidad a la reacción, ¿verdad? Es decir, si tengo que agregar mucho, tengo que agregar poco para poder visualizar ese ensayo que yo estoy viendo, ¿sí? En la edad moderna llegamos con Nicolas Lemery de Francia, ¿sí?, que hace los primeros análisis cuantitativos por vía húmeda. Hasta ahora todo lo que se había hecho eran análisis cualitativos, primero por vía seca, después por vía húmeda. Ahora recién empezamos a introducir el concepto de cuantitividad en lo que son las reacciones, o sea que además de poder decir qué es, puedo decir cuánto es. Entonces, él lo que hace es precipitar medio nítrico la plata, ¿verdad? O sea, oxida la plata, y la precipita con sal de roca, ¿sí? O sea, con cloruro de sodio. Y entonces él encuentra la equivalencia que una onza de plata, ¿sí?, da una onza con 3 dracmas de precipitado lavado y seco. O sea que fíjense que él también hace hace esa salvedad, ¿verdad? O sea, de que se lava, o sea, el concepto de que el precipitado tiene que ser lavado, ¿verdad? Y a su vez también secado, evidentemente, antes de pesar. Entonces él le da que son una onza de plata da una onza con 3 dracmas, que si lo pasamos a estequiometría, digamos, ¿verdad? Y con los pesos fórmula, por supuesto, las masas molares que hoy tenemos y que antes no se tenían, en realidad da una onza con 2,6 dracmas, ¿sí? O sea que en realidad muy bien lo que fue ese ensayo cuantitativo. Siglo XVIII, Andreas Marggraf, ¿sí?,
empieza a dar evidencia, ¿verdad?, de lo que son los métodos y lo que son la parte de la evidencia experimental, ¿verdad? O sea, el desarrollo de los experimentos para poder elaborar los métodos, para poder diseñar los análisis, ¿sí? Sobre todo, se encarga de ver cómo actúan los metales frente a los agregados de álcalis y de amoníaco, ¿sí? O sea, que en definitiva lo que estudia un poco es el apoterismo de algunos metales y de cómo a veces en un medio amoniacal precipitan y se disuelven en un medio excesivamente básico, o al revés, ¿sí? Precipita, o sea, se disuelven en un medio amoniacal, en este caso sería por formación de complejo, y precipitan en un medio básico por hidrógeno. Pero bueno, por supuesto que todo eso no estaba determinado, pero sí puede asignarle la forma en la cual se comportan esos metales frente al agregado de la base y del amoníaco. Y hace, lo que es bien curioso, los primeros ensayos a la llama, ¿sí? Ahora después nosotros vamos a llegar a lo que es la parte de la espectroscopía, ¿tá? Pero es importante que en el siglo XVIII ya se emplea la llama como forma de identificar mediante una llama azul, una llama amarilla al sodio y una llama más azulada al potasio. ¿Sí? O sea, es el primero que lo hace en base a en cómo tiñen la llama. Y bueno, llegamos al siglo XVIII a Antoine Lavoisier. De Lavoisier no me voy a extender demasiado porque ustedes supongo que ya hablaron bastante de él. Él, por supuesto, era anti-flogito absolutamente, ¿sí? Su trabajo se basa, por supuesto, en lo que es la indestructibilidad de la materia, la conservación, y dice, porque nada se crea, ni en procesos naturales, ni artificiales, y podemos anunciar como principio que la cantidad de sustancia es la misma antes y después de todas las operaciones. Solo ocurren cambios y transformaciones. O sea que de acá vamos a empezar a hablar de lo que es la relación, en parte por ahora no llamada así, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que vendría siendo la estequiometría y la conservación, o sea, que pasa de una forma a la otra, y la relación estequiométrica, ¿verdad?, que va a haber entre ellos. Lavoisier, ustedes saben, que él más bien como que se burlaba de todo lo que era la parte de la teoría de Flogisto, y como que buscaba ridiculizarla y tratar de dar los aportes, ¿verdad?, para fundamentar la opinión que tenía en contra. Las sustancias reaccionantes y formadas se pueden expresar en ecuaciones algebraicas, ¿sí? Y si falta un miembro de estos, se puede calcular, ¿sí? O sea que ahí tenemos la base, ¿verdad?, de lo que va a ser la cuantitatividad de las reacciones, porque en base a eso, ¿verdad?, se pueden vincular un compuesto con otro para poder hacer la determinación. Richter, en Alemania, siglo XVIII, principios del XIX, va a postular las reglas básicas de la estequiometría, continuando por supuesto con lo que fue el trabajo de Lavoisier, y bueno, por supuesto todo eso como que se vio exacerbado y mejorado con el establecimiento de los pesos atómicos por parte de Proust y Dalton, ¿sí? Y llegamos al siglo XIX, en el cual Berzelius, ¿sí?, da mucho avance en lo que es el análisis de la composición de los minerales, ¿sí? Berzelius en realidad primero pensó él que no era suerte, pero tuvo la suerte de tener un profesor cuando él estudiaba química que no le daba demasiada bolilla, lo hizo perder un examen, una forma de examinarse, y entonces tuvo que repetir una suerte de trabajos, y allí se encontró con Eckenberg, que era el ayudante de este profesor de Berzelius, que le dejó como que el laboratorio a su disposición. Entonces él pudo empezar a hacer muchos trabajos, ¿sí?, y desarrollar lo que era su conocimiento de la química, ¿verdad? Después, en lo que sería su trabajo, va a establecer varios pesos atómicos y símbolos químicos, ¿verdad?, en la que es la parte de los elementos que se fueron encontrando, y va a hacer varias recopilaciones y críticas de trabajos científicos, ¿sí?
hay un poco en lo que es o sea, se transformó una figura de renombre, ¿verdad? En su momento, dado precisamente el conocimiento que él tenía en lo que era la determinación analítica de la composición de los minerales y de la búsqueda de nuevos elementos, que hay una carta de Friedrich Müller a Berzelius, en la cual les dice: esta sustancia que llamé X fue obtenida desde pirocloro, y es o ácido tantálico, en cuyo caso el ácido tantálico tiene propiedades que hasta ahora no conocíamos, o se trata de un óxido de otro metal. Y le manda, o sea, en un intercambio epistolar, a Berzelius para que Berzelius le diera su opinión. Y fíjense qué gracioso lo que contesta Berzelius. Acá te devuelvo la sustancia X. Lo interrogué en la mejor de mis habilidades, pero no me dio ninguna respuesta concluyente. Primero le pregunté: ¿eres tú titanio? Y me respondió: Buller ya te dijo que no soy titanio. ¿Eres circonio? Le pregunté. No, replicó, porque con soda formo un vidrio blanco, mientras que el circonio no lo hace. Entonces quizás eres estaño, le pregunté. Hay algo del carácter del estaño en mí, me respondió. Seguramente eres tántalo, le pregunté, pero él me contestó: estoy relacionado con el tántalo, pero el bisulfito de potasio me disuelve ligeramente y precipito de la solución para dar un precipitado amarillo amarronado. ¿Quién eres tú, por hijo de un demonio?, le pregunté finalmente. Y me dijo: me temo que no tengo esa pregunta, esa respuesta todavía. Y no estoy del todo cierto de esto, de que tenga la respuesta o no, porque me lo dijo desde mi mano derecha. Y como tú sabes, ahí debería haber dicho, como tú sabes, Friedrich, yo soy sordo de mi oído derecho. Por lo tanto, te lo estoy devolviendo, mi amigo, ya que tu oído es mejor que el mío, para que lo sigas examinando otra vez más. Y, o sea, me pareció sumamente como que dibuja, ¿verdad?, lo que es una personalidad de una persona que sabe muchísimo, ¿verdad? O sea, que le está dando una gran ayuda, ¿verdad? Pero que bueno, que no termina de ser concluyente. Finalmente, otro científico descubre que de lo que estaban hablando era del niobio, o sea que efectivamente era un elemento nuevo, ¿verdad? Pero por lo menos ya le dio la ayuda de que no se trataba de nada conocido hasta ese momento. Berzelius tenía la capacidad de describir perfectamente los métodos con los que trabajaba, los equipos con los que trabajaba. Él era soplador de vidrio, o sea, sabía soplar el vidrio, sabía construir sus propios, ¿cómo se llama? Dispositivos, instrumentos, ¿verdad?, para poder trabajar. Él inventa los tubos de ensayo, bolas de decantación, trabaja con baños de agua, con baños de arena, trabaja con crisoles. En aquella época los de porcelana no se usaban tanto, pero se usaban mucho los de platino, y tiene una descriptiva brillante de cómo son todas las precauciones que se tienen que tomar para trabajar con los crisoles de platino, de tal forma de que no se rompieran, de que no se arruinaran, de que no los tocara la llama más reductora, ¿sí? Y también crea los primeros secadores de ácido sulfúrico de carbonato de calcio para mantener allí la sal. Algo que es súper importante para lo que va a ser después, lo que es la parte de la gravimetría, para el avance, digamos, de las gravimetrías, es que considera, cuando calcina los precipitados, ¿sí?, considera el contenido de cenizas que tiene el papel con el cual están filtrando, ¿sí? A su vez también hace como una suerte de embudos, lo que ahora sería un embudo sinterizado. Él lo crea con vidrio molido en la base del embudo y en el vástago del embudo. Si bien no usa vasos, o sea, como el vaso de Bohemia que tenemos concebido hoy con el pico vertedor, pero le pone grasa a los costados como para dejar un lugar donde fluya más fácilmente el líquido, ¿sí? Y otra cosa es que cuando habla del lavado de los precipitados, ¿verdad?, hace un seguimiento cualitativo, ¿verdad?, evidenciando de que no haya residuo después de evaporar,
para ver que el lavado fue exhaustivo, que fue suficiente. ¿Sí? Él tenía también un conocimiento importante en lo que era la parte mecánica, donde él mismo aporta a la construcción de sus balanzas. Esta es la balanza analítica de Berzelius, ¿sí? Evidencia lo que son los problemas en la construcción que pueden llegar a haber, ¿sí? Hace uso del sistema de medida francés, ¿sí? Que hasta ese entonces no era el que más se utilizaba, e incorpora términos de exactitud, ¿sí? En sus determinaciones. Y fíjense, él ya habla de que hay errores en las operaciones, que son errores leves e inevitables. ¿tá? Quiere decir que ya estamos introduciendo el concepto de lo que serían los errores aleatorios o indeterminados. ¿sí? O sea que él, en lo que es su forma de trabajar, ya está introduciendo también el concepto, además de toda su meticulosidad y de su forma de saber de cómo operar y de registrar todo eso, también habla ya del concepto de error en el análisis químico. Y bueno, los libros de texto analíticos, ¿sí? En el siglo XV lo que habían eran guías para químicos, ¿sí? En el siglo XVII surgen los primeros libros de texto, y en el siglo XVIII, ya más hacia finales del siglo XVIII, aparecen los primeros libros dedicados íntegramente a la química analítica. ¿sí? Y ahí también como que se defiende más un poco lo que es la química analítica, porque hasta que no había un libro que estuviera hecho de determinada disciplina, como que no se tomaba con la suficiente seriedad, ¿verdad? Entonces, a fines del siglo XVIII, arranca este primer libro que está dedicado al análisis de minerales y metales. En ese libro también refiere a la pureza de los reactivos empleados, por ejemplo, el ácido clorhídrico, dice que no precipita con bario. Acá hay una cosa maravillosa que dice: el cianuro de potasio no debe producir turbidez, y es como una cosa como que no sé bien cómo era que lo instauraban. Imagínense a una solución de ácido clorhídrico que le estaban agregando cianuro de potasio, o sea, estarían generando ahí ácido cianhídrico a más no dar. No sé bien cómo era que lo hacían, porque campanas de extracción seguramente no tenían. Bueno, decía que neutralizar con hidróxido de potasio debe permanecer claro, y después de la evaporación en el placa de vidrio no deben de quedar residuos. Y después, bueno, lo mismo también para determinadas consideraciones de pureza para el agua destilada. Y llegamos al siglo XIX con Fresenius, ¿sí? Fresenius fue, ¿se acuerdan cuando hablamos de Boyle, que decíamos que había empezado a usar el ácido sulfídrico para hacer la determinación de algunos ensayos? Bueno, él sistematiza y hace lo que se denomina la marcha del sulfídrico, que es para analizar cationes, ¿sí? O sea, todos los minerales a partir de una disolución, con distintos ensayos a través de esa marcha del sulfídrico, que arranca con una precipitación con ácido sulfídrico. ¿sí? Para que se hagan una idea, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿tá? Pero en Facultad de Química se hizo la marcha sistemática que propone Fresenius hasta el año 1992, ¿tá? Que no es tan lejano, ¿verdad? Para que se hagan una idea, ¿verdad? De cómo eso tuvo una cercanía. Por supuesto que yo no la hice, la marcha sistemática del sulfídrico. Sí, el año después. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa hace Fresenius? Escribe libros, ¿sí? De análisis cualitativo, de química analítica cualitativa. Ese libro de química analítica cualitativa, el primero y segundo y tercer año, tuvo la primera, segunda y tercera edición. Era la primera vez que ocurría que un libro, ¿sí? En tan poco tiempo tuviera tantas ediciones. O sea, en 10 años tuvo 16 ediciones, ¿sí? Y a su vez se tradujo al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al español, al húngaro, al chino y al ruso, ¿sí? Para que imagínense lo que fue el poder del trabajo de Fresenius, ¿verdad? Que lo plasmó en estos libros y que en definitiva le dio el puntapié inicial para la química analítica, para ser considerada como una rama más de la química. ¿Qué hace Fresenius? Funda un laboratorio, porque ¿qué pasaba?
hasta ese entonces en las universidades no habían laboratorios de enseñanza. Lo que habían eran los laboratorios individuales de los profesores, digamos, que tenían sus laboratorios y que trabajaban allí, pero no eran laboratorios de docencia. Él funda el primer laboratorio de docencia en Wiesbaden, ¿sí?, que se dedica a la enseñanza de la química y sus aplicaciones prácticas. ¿Y quién era el profesor, el primer profesor del primer curso que se dio en ese laboratorio? Emil Erlenmeyer, ¿sí? O sea, que Erlenmeyer nosotros lo conocemos por Erlenmeyer, lógicamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, él, por supuesto, hizo mucho trabajo en lo que fue el equilibrio, o sea, en lo que fue la síntesis de tirosina y guanidina. Estuvo también estudiando el equilibrio cetoenólico, ¿sí? O sea, hizo un montón de trabajos, nosotros lo conocemos por el Matras Erlenmeyer, ¿sí? Él fue profesor de ese laboratorio de enseñanza que fundó Fresenius, y crea lo que se llama Zeitschrift für Analytische Chemie, o algo así, que es una revista dedicada exclusivamente a la química analítica, y con eso le da fin, ¿verdad?, a lo que era la química universal, porque se abre en una revista la química analítica. Esta revista de Fresenius primero fue escrita, escrita solamente en alemán, hasta 1950, ¿verdad?, que empiezan a aparecer algunas versiones en inglés, ¿sí? Y después, en 1990, fíjense, no hace tanto, ¿sí?, fue tomada por el inglés, digamos, en idioma exclusivo. Esta revista, ¿sí?, les leo esto. El establecimiento de esta revista caracteriza la importancia de la química analítica. Todos los principales desarrollos en el campo de la química están conectados de alguna manera con los desarrollos en los métodos de la química analítica. El desarrollo de los métodos adecuados de análisis de minerales resultó en el establecimiento de leyes estequiométricas. La mejora en los métodos de análisis inorgánicos hizo posible la determinación precisa de los pesos atómicos. Luego de la base del análisis orgánico, se produjo un rápido desarrollo de la química orgánica, mientras que la espectrografía inmediatamente llevó al descubrimiento de nuevos elementos. El desarrollo de la química analítica, por lo tanto, siempre precedió al desarrollo de la química general. Así como las nuevas rutas conducen a nuevos descubrimientos, los métodos analíticos mejorados siempre arrojan nuevos resultados químicos. El desarrollo de la química analítica es importante para otras ciencias y profesiones. Los métodos analíticos representan una importante contribución y su aporte científico un valioso tesoro para la humanidad. Estas son palabras de Fresenius, ¿verdad?, defensor, como habrán visto, de lo que es la química analítica como ciencia en sí, más allá, por supuesto, del análisis químico. Entonces, en base a que surge esta revista, pura de la química analítica, después surge otra también de química analítica, que es de Analysis, en 1875. A partir del volumen 336, esto es en el año 1900, no me acuerdo cuánto, esa revista de Fresenius, ¿verdad?, pasa a llamarse Fresenius Journal of Analytical Chemistry, ¿sí?, que también ahora, por supuesto, ya está solamente en inglés. Y en 2002 se fusiona con otra revista, con el Analysis Química Analítica, para formar la Analytical and Bioanalytical Chemistry. Entonces, fíjense que también lo curioso que tiene esta revista es que fueron 3 generaciones de Fresenius, el gran Fresenius, el primer Fresenius, ¿sí?, y su descendencia, o sea, 2 generaciones más, ¿verdad?, que estuvieron a cargo de esta revista. Recién dejaron de estar a cargo cuando después se fusiona en 2002, o sea, lo hicieron hasta 2001, ¿tá?, que después no sé la familia Fresenius se siguió o no siguió con la química. Entonces, ahora sí, arrancamos con las técnicas, y me voy a apurar porque me falta todavía un poquito. Entonces, lógicamente, como tenía que ser, la primera gran técnica analítica que se desarrolla fue el análisis gravimétrico, ¿sí? Lógicamente, porque como dijimos, fíjense que desde la antigüedad ya estábamos hablando que teníamos balanza, o sea que lógicamente el primer análisis fue pesar el compuesto que se obtenía. Y los primeros análisis gravimétricos que se hacían era la reducción o sea, la disolución, reducción de los metales y pesada, ¿sí?, o sea, pesar el metal en sí. Después, por supuesto, cuando se empiezan a desarrollar cada vez más lo que es el conocimiento de la estequiometría, bueno, ahí por supuesto se empezaron a evolucionar esas técnicas gravimétricas en
en formar óxidos, por ejemplo, o sales, ¿sí? Rápidamente recuerdan que la gravimetría en qué consistía. Bueno, se hacía la toma de muestras, si fuera un sólido se secaba, si fuera una disolución por supuesto que no. Lo que se hacía era pasar la disolución, de esa disolución se agregaba un agente precipitante, se formaba un insoluble, ese insoluble se lavaba, se separaba, ¿verdad? Se secaba, calcinaba, hasta llegar a una especie estable que, eh, que se pesaba, y a partir del peso de esa sustancia, que aparte de ser estable tenía que tener una composición exactamente conocida, ¿tá? Por eso que era que primero se llevaba a metal, y después cuando se empezó a conocer la estequiometría se pudo empezar a llevar a óxidos o sales, ¿verdad? Dependiendo de qué quisiera determinar, y mediante ese peso y la estequiometría lo puedo vincular con lo que es la cantidad de ese compuesto en la muestra de origen. Entonces, ¿cómo evolucionó la técnica gravimétrica? Bueno, primero arrancó 1883, cuando se crea el papel el papel de filtro libre de cenizas. Primero los propios analistas le hacían un tratamiento al papel para sacarle las cenizas, pero claro, era súper engorroso y llevaba mucho tiempo. O lo que se hacía era, se determinaban las cenizas por separado y se le descontaban al recibo. En el 1883 surge el papel de filtro libre de cenizas, mejoran las técnicas de filtración, ¿sí? Se empiezan a hacer filtraciones al vacío, mejoran, o sea, surge en el 878 el cristal de Guch, ¿sí? Que se puede filtrar y se puede calcinar todo en el mismo cristal. El vidrio sinterizado, replicando, ¿se acuerdan de los Berzelius que decían los pedacitos de vidrio que él ponía? Bueno, ahora lo que se hacen son fritas de vidrio para poder facilitar el proceso de filtrado. Empleo de reactivos orgánicos como precipitantes, ¿sí? La dimetilosima por excelencia, ¿verdad? Para el níquel. No les dije, pero finalmente los ensayos, estos primeros de determinación, por supuesto, surgían de lo que eran los ensayos de purificación, ¿sí? O sea, de los ensayos de obtención, ¿sí? O sea, simplemente que cambiaban un poco la escala. ¿Qué es lo que provocó todo esto? Como necesitábamos poder purificar, poder tener el compuesto que fuera 100% ese compuesto, hubo que desarrollar toda la ciencia alrededor de cómo era el proceso de precipitación en sí, cómo era el mecanismo de precipitación, cómo era el mecanismo de coagulación cuando era necesario para los precipitados coloidales, por ejemplo, cómo era la forma de después poder calcinarlos, a qué temperatura, cuánto tiempo y qué tipo de compuesto se forma, ¿verdad? Para llegar a un compuesto final puro, pesable, para poder determinar el compuesto original. Y por supuesto, después todo lo que fue el desarrollo de las termobalanzas, ¿tá? Que ni que hablar, que eso por supuesto sigue ahora hasta la actualidad. Otro análisis importante, ¿sí? Es el análisis titrimétrico, ¿sí? La palabra, el origen es francés, por supuesto, la palabra deriva de titre, que ese titre al principio se refería a lo que era la pureza de los metales nobles, ¿sí? Entonces, la primera determinación, digamos, por valoración que se hizo, por titulación, ¿sí? Era la determinación de plata con una disolución estándar de cloruro de plata, ¿sí? Mediante Gay-Lussac, que lo que hacía era ver una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Cuánto solución de esa solución de cloruro de sodio tenía que poner para precipitar toda la plata, ¿verdad? Para poder precipitar toda la plata y mediante esa cantidad de solución que había agregado, poder determinar cuánta plata había en la solución problema, por decirlo así. También se usaba para la determinación de la pureza, ¿verdad? Vinculado todo a lo que era la calidad del patrón. Pero titre también significa título, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que implicaba era la medida de la sustancia que se requería para completar una reacción, ¿sí? Entonces, ese título, ¿cómo lo podía dar? Bueno, yo tenía una solución de cuya concentración conocía exactamente, y entonces, sabiendo la cantidad que yo agregaba, que podía ser cantidad en volumen o cantidad en masa. Por supuesto que primero las primeras titulaciones eran gravimétricas, o sea, lo que yo hacía era pesar la cantidad de solución que agregaba para que reaccionara completamente
con el analito que yo quería determinar, ¿sí? Por supuesto, estequiometría mediante, ¿verdad? Podía sacar lo que era el contenido de uno a partir de ese gasto de la otra solución. Repito, ese gasto que podía ser, primero era en masa y después se hizo en volumen. Entonces, ¿cuándo surge el análisis titrimétrico? Mediados del siglo XVIII. ¿Por qué surge el análisis titrimétrico? Porque las industrias se estaban desarrollando cada vez más. Entonces ellos necesitaban tener valores, o sea, lo que era la industria sulfúrica, la de fabricación de pólvora, la textil y la del jabón, necesitaban tener valores, ¿verdad?, de los componentes que tenían de una forma rápida y confiable, ¿está? Entonces, necesitaban saber el contenido, la cantidad de potasa, la cantidad de soda, ya sea para la industria textil como para la industria del jabón, la cantidad de cloro para la industria textil y la cantidad de ácido clorhídrico, ¿verdad? O sea, todas eso, ellos necesitaban tener una idea de las soluciones que usaban, ¿sí? Qué cantidad tenían de potasa, de cloro, de ácido clorhídrico, ¿sí? Que era lo que ellos denominaban saber qué fuerza tenían, o sea, qué concentración en realidad tenían. Entonces surge, a raíz del desarrollo de la industria, surge la necesidad de hacer un control de esa materia prima y surge allí la necesidad de tener un laboratorio en la misma industria. O sea que ahora los laboratorios se trasladan, ¿sí? Se trasladan de la casa de los científicos, de las universidades que recién nos estaban incorporando, a las industrias, ¿verdad? Porque era necesario que allí se hicieran a cabo los ensayos. Ensayos que tenían que ser rápidos, ensayos que tenían que ser fáciles, ensayos que tenían que dar buenos resultados. Entonces, así surgió la titrimetría. Entonces, así como rápidamente el fundamento, la sustancia a determinar se hace reaccionar con un reactivo que se agrega de forma sucesiva hasta que un método de detección indica que se ha llegado a la completitud de la reacción. Por supuesto, después se vincula mediante la estequiometría. Esa cantidad agregada, como dijimos, podía ser masa o volumen. Originalmente solamente lo que se hacía era un ensayo de aptitud, ¿tá? Quiere decir que lo que decía era, bueno, si se consume tal cantidad, bueno, quiere decir que tiene la concentración que yo quiero. Si no la consume, bueno, la rechazo, eso no me sirve, ¿sí? Entonces, si bien se habla de que sería en el siglo XVIII, ya del siglo XVII se encontró, ¿verdad?, lo siguiente que dice: la preparación de salpetre puro, de ácido nítrico y potasa, dice que el último tiene que ser agregado gota a gota al espíritu nítrico, o sea que tenían que agregar la potasa gota a gota al ácido nítrico, hasta que un agregado más de esa potasa al ácido nítrico haga que el burbujeo cese, ¿ah? Y ambos pierdan esa característica química, como que se matan entre sí esa característica química. Y fíjense que acá el indicador que ellos estaban utilizando era el burbujeo. ¿De qué se debía ese burbujeo? De la neutralización del ácido nítrico con la potasa. Y bueno, seguramente que esa potasa estaría carbonatada, ¿verdad? O sea que había mucho, o sea que no la guardarían como corresponde, entonces obviamente tenía muchísimo dióxido de carbono como carbonato, absorbido como carbonato en esa solución. Entonces, claro, cuando la agregaban al ácido, ¿qué pasaba? Se le formaba dióxido de carbono que se les iba en el medio ácido, ¿verdad? Veían todo ese burbujeo. Cuando tenían el primer exceso de potasa, ¿verdad?, ya no había más ácido para desplazar ese carbonato como dióxido de carbono y el burbujeo paraba, y bueno, ellos ahí daban punto final a esa valoración. Esto es del siglo XVII, el siglo antes, ¿sí? Por supuesto, no existía en aquel momento el concepto de disolución patrón. Entonces, de la Academia Francesa, Claude Joseph Geoffroy de 1729 dice: entre los vinagres debemos elegir mediante operaciones químicas el que contiene más ácido. Para ello se pueden utilizar varios métodos. Para mis investigaciones tomo de cada tipo de vinagre alrededor de 2 dracmas. Se vierten en un vaso y se pesan con precisión, ¿sí? O sea, describiendo todo lo que es el protocolo de la valoración. Luego agregó potasa seca finamente pulverizada, o sea que ellos le agregaban directamente el sólido, no preparaban una solución, hasta que cese el burbujeo, otra vez, de lo carbonatada que estaría esa potasa.
Los ácidos del vinagre desaparecen, se van, ¿sí? Neutralizan, que todavía no se usaba ese concepto. Y la solución se vuelve salada. Y si el burbujeo ha cesado, puedo determinar la fuerza del vinagre a partir de la cantidad de potasa utilizada para la absorción del ácido, ¿sí? O sea, en definitiva, cuánta potasa usó para neutralizar. En el caso del parisino, o sea, el vinagre parisino, que es el más débil de los vinagres, suele ser unos 4 granos como unidad media, ¿verdad? Mientras que puede llegar a los 8 granos en el caso de los más fuertes. El vinagre de Orleans puede consumir hasta 11 granos, además, según mi experiencia, puede llegar a 12 también. O sea que en realidad, según la cantidad de esa potasa que estaban consumiendo, ¿verdad? Podían aplicarle la fuerza al vinagre, en definitiva, la concentración de ácido acético que tenía ese vinagre. De otra titulación importante dentro de lo que fue la evolución del análisis titrimétrico es la titulación del hipoclorito de sodio, que es lo que se denomina, creo que Desquaty, que fue el que estudió mucho esa reacción, denomina bertolimetría. En realidad, Berthollet lo que hizo fue ver que cuando se generaba el gas cloro, el cloro decoloraba la ropa. Eso fue lo que él observó. Entonces, se necesitaba, ¿verdad? Para la industria textil, poder ver, ¿verdad? Cuánto hipoclorito tenían esas disoluciones, ¿verdad? Entonces, compara el volumen requerido de las aguas cloradas usadas para la cloración de los textiles para decolorar una disolución de índigo en ácido sulfúrico. Entonces lo que ellos tenían era una disolución de índigo, que era en realidad ese indicador, ¿verdad?, en el medio sulfúrico, que al agregarle cloro lo iban oxidando, hasta que se decoloraba completamente esa solución. Y con eso podían dar la fuerza que tenía esa solución de cloro. Entonces, Desquaty lo que hace es hacer volumetría, ¿verdad? O sea, trabaja con material volumétrico. Y él llama, tenían esta pieza que es como una suerte de bureta, o sea, que después evolucionará a lo que es la bureta, que está graduada, que acá lo que ponían era la muestra, ¿sí? Con este adminículo acá, que era como una suerte de pipeta chica, pero el volumen lo llenaban hasta acá. Y este volumen lo introducían en esta suerte de bureta y iba a quedar enrasadito allí en cero. ¿Ah? O sea, el volumen de A equivalía acá, a marca cero, digamos. Entonces después, con este otro instrumento, que es más como una pipeta, ¿verdad? Descargaban el índigo en medio ácido y como que lo agitaban ahí un poquito. Y se fijaban, y descargaban hasta que la solución quedara amarillita, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Perdón, hasta que tuvieran el primer tinte azul. Entonces, en ese caso, ¿sí? Ellos se fijaban en esta bureta cuánta de esta solución de índigo en ácido sulfúrico habían tenido que agregar. Entonces, Desquaty llamaba a esa suerte de bureta, decía que era el bertolímetro, ¿tá? Ya les digo, porque Berthollet era el que había descubierto la decoloración de las prendas con cloro. A esa solución de índigo la llamaba solución de Berthollet. A la operación la llamaba, al lugar donde se hacía, lo llamaba bertolería. A los analistas que hacían la titulación lo llamaba bertoleros. Y la acción de hacer esta operación de titular la llamaba Bertollat. Nadie sabe si era porque él tenía como una admiración enorme a Berthollet o si era simplemente por adular. Después, bueno, también se desarrolla el alcalímetro, ¿verdad? Que cumple dos funciones, ¿verdad? Para poder hacer alcalimetrías, pero también pueden hacer bertolimetrías, ¿sí? Y bueno, y llegamos al siglo XIX, ¿verdad? Con Gay-Lussac, ¿sí? Que, bueno, Gay-Lussac, por supuesto, destacó en todas las áreas de la física, de la química, ¿verdad? O sea, aportó en distintas áreas de la ciencia. Él destaca por lo que es la parte de los ensayos cualitativos y también le da el toque
científico a lo que es la titulación, ¿sí? Entonces sale ahí, saca todo lo que había hecho de Poissy, de la bertolimetría, y explica el concepto de la titulación, de la ureta y de la pipeta. Y desarrolla varios dispositivos porque, para cargar las pipetas, porque claro, no le gustaba el tema de cargar las pipetas con la boca, entonces hace los dispositivos para poder cargar esas pipetas. ¿Sí? Él estaba como preocupado por eso, el primero la sumergía y esperaba que se cargaran del todo, pero claro, se gastaba pila de solución. Entonces, bueno, diseña dispositivos para cargar esas buretas, como pueden ver acá en esta imagen. ¿Sí? Como que ajusta lo que es la determinación de la plata mediante la precipitación como cloruro de plata, emplea ácido arsenioso, ferrocianuro de potasio y nitrato de mercurio para titular el hipoclorito. Ya no lo hace con el índigo, sino que el índigo lo usa como indicador redox, ¿sí? Describe los primeros métodos para la determinación de hidrógeno y compuestos de carbono, y trabaja mucho con lo que es la iodometría, la iodimetría y otras técnicas que fueron cayendo en desuso. Porque claro, primero, reacción que había en la vuelta, reacción que se usaba para valorar. Y claro, después empezaron a ver que no era cualquier reacción que se podía usar para valorar. Entonces quedan estas, la iodometría, la iodimetría y las permanganimetrías, ¿verdad?, que se usaba para la determinación de hierro 2. ¿Ah? Habían otra gente, ¿verdad?, que estaba en contra de todo el aporte científico que había hecho Gay-Lussac para tomarlo como una ciencia tal. Por ejemplo, Berzelius dice: espero que este método nunca se introduzca en la ciencia y que nunca se utilice donde ya se dispone de un método suficientemente preciso, porque con estos métodos, en el mejor de los casos, solo se puede obtener resultados aproximados, y estos resultados dependen en gran medida de la práctica y de la habilidad del usuario. Lapidario, Berzelius. Fresenius dice: a veces se miden las soluciones, especialmente en el análisis industrial aplicado, pero es difícil utilizar el aparato necesario para obtener resultados precisos en análisis importantes. Por lo tanto, es preferible utilizar la balanza en lugar de este método. ¿Ah? Por suerte, bueno, después finalmente se pudieron defender esos métodos, llegar a los métodos establecidos. Como les decía, primero habían salido un montón de reacciones que no daban nada, pero bueno, después como que se estableció y se quedaron con las reacciones que se podían considerar cuantitativas para poder llevar a cabo las reacciones. Se estudió, ¿verdad?, para qué tipo de reacciones realmente se podía dar, qué condiciones tenían que dar para que se pudiera emplear la técnica, y bueno, por supuesto, finalmente terminó establecida, como todos lo sabemos, más allá de que, bueno, que ahora por supuesto vuelve a estar obsoleta, pero por otros motivos, no por la falta de los buenos resultados que daba. Bueno, después Schwarz como que lo termina de concretar como un método volumétrico. Dice: con la ayuda del análisis titrimétrico, la química analítica podría introducirse en la vida práctica. Estaría contento si, aunque fuera en pequeña medida, pudiera abrir la puerta que hiciera entrar la ciencia en la vida de la industria y la tecnología en Alemania. ¿Está? O sea, Schwarz, un defensor de lo que era el análisis volumétrico, ¿verdad? Siempre, por supuesto, apuntándolo más desde una concepción como ciencia que como mero manipulación, como decían Fresenius y como decía Berzelius, bueno, que dependía de la habilidad del operario, ¿verdad? Entonces, se establece un capítulo, ¿verdad?, de los métodos, se establece un libro de los métodos titrimétricos, ¿verdad? Entonces ahí sí, como que al tener el libro, bueno, la gente otra vez, frente a un libro, la gente como que dijo: bueno, opa, esto es de considerar. Allí el que escribe ese libro es Mohr, un capítulo lo dedica a Gay-Lussac, o sea, el nombre de los capítulos va de acuerdo a las valoraciones que hacían cada uno de ellos. Está el capítulo de Gay-Lussac, que está dedicado a la alcidimetría y alcalimetría, Marguerite, que era de la permanganimetría, Bunsen, del ácido sulfuroso y de yodo y yoduro, iodometrías y iodometrías, Mohr, que emplea el ácido arsenioso y el yodo para retrovalorar reductores, y Liebig para lo que son las titulaciones de precipitación, ¿verdad? Esos serían como los capítulos que tenía ese libro de valoraciones. Mohr se dedicó mucho a lo que es la parte de la calibración del material volumétrico, entendiendo los problemas que traía las diferencias de temperatura y la necesidad de tener instrumentos que se supiera realmente cuánto contenían o cuánto vertían.
usa ácido oxálico como patrón y determina hidróxido de sodio y carbonato en la mezcla de ellos. Y por supuesto da pie a lo que fuera la pinza de Mohr, que es como conocemos nosotros entre la pinza de Mohr y la sal de Mohr, ¿verdad? A Friedrich Mohr. Y pasamos a lo que es la espectroscopía. La espectroscopía tuvo como, la espectroscopía o sea, lo que era la parte de la interacción de la radiación con la materia, por supuesto que venía siendo estudiado desde el siglo XVII con Newton, ¿verdad? Pero el empleo de la interacción de la radiación con la materia o de la materia emitiendo radiación con fines cuantitativos, ¿verdad? Recién arranca en el siglo XIX, ¿sí? O sea, hasta ese momento lo que se venía viendo era la parte de espectroscopía, ¿verdad? O sea, de cómo se daba esa interacción, cómo respondía muchas veces la materia frente a la absorción de la radiación o a la posible emisión de la radiación, ¿sí? Cuantificarlo, o sea, ¿verdad? Sería la meta de la, o sea, sería lo que da origen a lo que es la espectrometría, ¿verdad? Que es la espectroscopía empleada con fines cuantitativos, ¿sí? Y para eso el dúo dinámico fueron el profesor Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, que se encontraron, o sea, que trabajaban ambos en la Universidad de Heidelberg. Kirchhoff era profesor de física, Bunsen era profesor de química, ¿sí? Bunsen estaba súper preocupado porque le pedía a Kirchhoff que le diera soluciones, le diera vídeos para poder ver el color, ¿verdad?, de las disoluciones, y Kirchhoff era el que le decían por qué no, no lo ensayaban, ¿verdad?, mediante ensayos a la llama para poder dar la identificación, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una carta de Bunsen a Roscoe, que Roscoe era un químico que trabajaba con Bunsen, y miren ustedes lo que es el entusiasmo que transmiten estas palabras, ¿no? Dice Bunsen, ahora estoy trabajando con Kirchhoff, que rara vez nos da tiempo para dormir. Fíjense lo que era Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff hizo un descubrimiento maravilloso. Descubrió la causa de las líneas negras del espectro solar. Ahora vamos a hablar de lo que es eso. Lo que es más, puede magnificarlas, agrandarlas, y también producir líneas sin color en un espectro de llama que se corresponde exactamente con las líneas de Fraunhofer. Ahora vamos a ver que esas líneas negras son las denominadas líneas de Fraunhofer. Podrás entender que esto ahora nos hace posible a nosotros determinar la composición del Sol y de las estrellas de una forma tan exacta como podríamos identificar el cloruro o el sulfato en el laboratorio. Con el mismo grado de exactitud podemos identificar elementos individuales de la Tierra también. Por ejemplo, somos capaces de detectar litio en 20 gramos de agua. Para la identificación de ciertas sustancias, este método es por lejos más sensible que cualquier otro. Y si tenés una mezcla que contiene litio, sodio, potasio, bario, estroncio y calcio, solo necesitas darme 1 miligramo para que con este aparato podamos mirar a través del telescopio sin ni siquiera tocar la sustancia y te puedo decir qué elementos están presentes, ¿sí? O sea que fíjense el poder de lo que estamos hablando, ¿verdad? El cambio que iba a traer dentro de lo que era el análisis químico, ¿verdad? El poder estar haciendo estas determinaciones, ¿verdad? Con las medidas físicas y la ayuda de Kirchhoff. ¿A qué se refiere cuando habla de las líneas oscuras del Sol o cuando hablamos de las líneas de Fraunhofer? ¿Qué pasaba? Fraunhofer lo que logró hacer fue descomponer, ¿verdad? Mediante el uso de un prisma, ¿verdad? Que eso, por supuesto, que también ya estaba visto desde la época de Newton. Pudo descomponer el espectro de emisión solar. Y lo que observó es que en determinadas líneas lo que se veían eran unas líneas negras. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ese momento se había como que visto eso, pero lo habían atribuido a que era un problema del prisma, y listo, no le dieron más trascendencia que eso. Pero él lo estudió y vio que habían determinadas líneas
que tenían más intensidad. Y esas las llamó líneas de la A a la K, o sea, A, B, C, D, mayúscula. Y después otras que tenían menos intensidad y que tenían una intensidad menor y las denominó con letras minúsculas, ¿verdad? Entonces, Fraunhofer, y por supuesto esas líneas negras fueron lo que se llamaron las líneas de Fraunhofer. Fraunhofer interpretó, digamos, lo que era la parte de lo que ocurría, o sea, hizo la difracción de las líneas del Sol, pero Kirchhoff, ¿qué fue lo que hizo? Kirchhoff interpretó por qué se daban esas líneas negras y a qué se debía, a que él atribuía que tenía que haber un gas alrededor del Sol, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo era absorbiendo, ¿verdad? Esas longitudes de onda, y como absorbía esas longitudes de onda, ¿verdad? No se llegaban a ver en el espectro, sino que quedaban esas líneas negras, que era lo que se llegaba a ver hasta acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que él emplearía. Después, por supuesto, se encontró, lógicamente, que eso era atribuido al helio, ¿verdad? También después, lo que ellos veían, no me acuerdo si eran esto que yo les leí, que hablaban de que ellos veían una radiación azul, ¿verdad? Bueno, que lo pudieron descubrir otro elemento, como fue el cesio, ¿sí? O sea, en base a esto, ¿verdad? Emplear ese conocimiento para poder identificar los compuestos que estuvieran en una disolución. Y en una cantidad tan bajita, como él explica, ¿verdad? Que con 1 miligramo podían determinar un montón de elementos, identificar un montón de elementos, ¿sí? Por supuesto, ¿verdad? Salieron los opositores a lo que encontró Kirchhoff, que fueron Kelvin, Brewster y Crookes, que dijeron que no, que era un plagio, que eso ya lo había dicho Stokes, Talbot y Wheatstone muchos años antes, y que era un plagio lo que estaba diciendo Kirchhoff. En realidad, Wheatstone parece que aparentemente sí había descubierto algo de eso, pero en realidad la publicación de ese trabajo se hizo un año después que Kirchhoff proclamara, o sea que en realidad como que fue algo que se fue desarrollando en paralelo. Claro, hoy seguramente ese paralelismo no se daría porque estamos todos muy comunicados, pero en aquel momento, ¿verdad? Como que parece que fueron por dos líneas separadas que se llegó a ese conocimiento. Pero bueno, qué aportes hizo Bunsen, o sea, sin duda, si estamos hablando del siglo XIX, los padres de la química analítica del siglo XIX, los que lideran la química analítica, son sin duda Kirchhoff y Bunsen. Entonces, ¿qué hizo Bunsen? Bueno, Bunsen dio también en todas las ramas de la química analítica, en la espectroscopía, en la parte de valoraciones con la iodometría, análisis de gases, bueno, la parte, por supuesto, de la elaboración de mechero, porque a él le interesaba mucho el tema de las llamas, la bomba de agua, batería y los grifos de la web. ¿Sí? O sea, dentro de las cosas que se le pueden atribuir a él. ¿Qué era lo que él decía? Él era un químico bien ultra práctico, ¿sí? O sea, a él no le importaba nada de lo que era la parte de la teoría, él era bien la aplicación. Entonces decía, una hipótesis que solo conduce a más posibilidades no tiene valor. Una sola determinación de un hecho es más valiosa que la teoría más bellamente construida, ¿sí? O sea, él era a full con lo que era la parte de la experimentación y en base a eso poder dar los resultados. Las empresas Beckman acá tienen el primer espectrómetro que se creó, ¿sí? A partir de él se hicieron un montón de determinaciones, la empresa Beckman con su modelo Beckman DU, y acá este otro, bueno, que salió un poquito más tarde, 20 años después, se fue modificando, ¿verdad? Incluso para poder medir no solamente en el visible, sino también en el ultravioleta. ¿Sí? No podemos dejar de hablar de química analítica sin hablar de lo que fueron las medidas de pH, ¿sí? Las medidas de pH primero se hacían con, o sea, el primer electrodo lo hizo Leblanc, siglo XIX, con electrodos de hidrógeno. Imagínense lo que era medir el pH midiendo la actividad del protón con electrodos de hidrógeno. Después Sorensen combina uno de esos con uno de Calomel, ¿verdad? Y recién a partir de los inicios del siglo XX es que se empieza a descubrir que las membranas, ¿verdad?, podían tener la capacidad de generar una diferencia de potencial a ambos lados de ella en caso de que la concentración a ambos lados, o la actividad, mejor dicho, fuera distinta. Se crea el electrodo de vidrio, se empiezan a comercializar
esos electrodos de vidrio, se empieza a ver que la respuesta de los electrodos de vidrio, dependiendo de los valores de pH, dependía de la composición de los vidrios, entonces se empiezan a formar como vidrios distintos, ¿verdad? O sea, distintas formas de composición para mejorar la respuesta, y ni que hablar que de 1970 en adelante arrancó, basado en lo que fue el hallazgo de la membrana de vidrio como electrodo selectivo de iones, ¿no? Empezó a desarrollarse todo lo que es la teoría y la manufactura de lo que fueran los electrodos selectivos de iones, ¿verdad? O sea, como que el del medidor de pH fue, la membrana de vidrio fue como que el disparador para buscar analogías y poder evolucionar, ¿verdad?, en lo que fueran las determinaciones analíticas con electrodos selectivos de iones, que bueno, como ustedes saben, hoy por hoy hay para un montón de iones, y hay toda una teoría detrás de él, con una teoría de lo que es también la parte de las interferencias, las interacciones y las mejores formas de hacer esas determinaciones. Nada hace avanzar el conocimiento como la aplicación de un nuevo instrumento. Eso lo dijo Sir Humphrey Davy, que ustedes lo estudiaron en este curso, simplemente tomando sus palabras para contarles lo que fue el desarrollo de, que forma parte de lo que es la química analítica también, de lo que es la mejora de la instrumentación al servicio de una necesidad. Y eso ocurrió con las medidas de pH. Tenían las membranas, pero ¿qué pasaba? Las membranas, si eran demasiado gruesas, ¿verdad?, tardaban mucho en estabilizarse, y entonces necesitaban, tenían una corriente muy baja, y entonces el error asociado era muy alto. Entonces, la forma que habían solucionado eran de poner membranas bien finitas, cosa de que esa corriente poquita que circulaba a través fuera suficiente como para hacer una medida confiable. ¿El resultado cuál era? Que eran súper frágiles los electrodos. Entonces, necesidad, industria cítrica en California, ¿verdad? Necesitaban sí o sí para elaborar la industria, para promover su industria cítrica, para conocer el pH de las soluciones que estaban preparando, para ver todos los productos secundarios también que estaban elaborando, necesitaban tener medidas de pH. Los pHímetros se les rompían a cada rato. Entonces va el dueño, digamos, de esa industria cítrica a hablar con Arnold O. Beckman, el mismo Beckman de los espectrómetros. Y entonces Beckman capta perfectamente cuál es el problema. Dice, bueno, sí, genial. Nosotros necesitamos tener un electrodo que sea robusto para que no se te esté rompiendo a cada rato, ¿verdad? Pero, ¿qué necesitamos también? Necesitamos algo que magnifique esa pequeña corriente que se está pasando, de tal forma que puedas tener una lectura que sea confiable. Entonces incorpora los voltímetros de tubo de vacío, que ya los tenía conocidos por otros ensayos que hacía en esa industria Beckman. Entonces, perfecto. Lo que hace es, dice, genial, tomá, le dice al dueño, llévate este electrodo, un electrodo robusto, y llévate la cajita con la que vas a poder medir sin problema ese voltímetro de tubo de vacío para que hagas la medida. Poquito rato vuelve el dueño, ¿ah?, supongo yo que enojado, no lo sé, y le dice, esto no me sirve para nada, porque no responde, no responde. Entonces ahí Beckman, un visionario, se da cuenta. O sea, en realidad el problema que había tenido es que no lo había sabido como que armar para hacer la medida. Entonces él ahí dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros precisamos darle al usuario? Todo en uno, una cajita negra, ¿verdad?, donde el señor pueda llevar su cajita, ¿verdad?, hacer las medidas y volver. Y acá está Beckman, ¿sí?, con su cajita, que era el voltímetro, el voltímetro de tubo de vacío, que podía leer unas corrientes bien bajitas, con su electrodo robusto y poder hacer las medidas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que provocó esto un poco por el cartelito que les había puesto de Sir Humphrey Davy? En la empresa, digamos, dijeron, bueno, con una visión optimista deberían venderse unas 600 unidades en los próximos 10 años, 600 unidades de pHímetros en los próximos 10 años antes de saturar el mercado. En el año 1936 se vendieron 444 unidades, ¿tá?, por una ganancia de $2.358. 3 años después se había quintuplicado la cantidad de unidades que se habían vendido y se había ganado 10 veces más de lo de la primera vez.
¿sí? Y si nosotros lo pensamos, la única medida que se hace más en un laboratorio que un pH seguramente sea la temperatura y no haya otra, ¿sí? Entonces, bueno, lo que fue la visión de este hombre de aplicar su conocimiento para poder hacer un instrumento tal, ¿verdad?, que simplemente el operario, que era lo que, el que lo iba a usar, que tiene que hacer, bueno, hacer los ajustes que sea necesario de forma fácil y poder hacer la medida, ¿verdad? Ahí está la química analítica, en buscar una solución, no solamente en mejorar lo que es el proceso en sí, sino que también la instrumentación para que sea acorde y poder satisfacer la necesidad de este hombre que necesitaba medir su pH. Rápidamente, bueno, después surgió la polarigrafía con Jarolav Jerovsky. El análisis, la electroanalítica, no, si bien tiene un poder, ¿verdad?, enorme de poder detectar a niveles bajos de concentración, no es la rama que más se ha desarrollado, porque no han ayudado, bueno, a ver, no han ayudado los químicos analíticos, ¿verdad?, porque le huyen bastante, y no le han ayudado tampoco, ¿verdad?, en consecuencia, por supuesto, también las empresas que arman los instrumentos, ¿verdad?, porque no está como demasiado generalizado. Sin embargo, es una potencia enorme. Rapidito, la cromatografía, esta sí, sin duda, es de las técnicas que ha evolucionado muchísimo y sigue evolucionando y seguirá evolucionando. Arrancó en el siglo XIX, ¿sí?, mediante la observación de los anillos, cómo se difundía una gota de pigmento en un papel de filtro. Se mejoró un poco, se fue arrancando con el análisis capilar, ¿verdad?, en el cual lo que se veía era cómo introduciendo una hoja de papel en una solución empezaba a correr el solvente y los solutos a diferentes velocidades, ¿sí?, subiendo por capilaridad. Fue bastante similar, podría verse una analogía bastante similar con la cromatografía de papel, que ahora la vamos a ver. Arranca más como tal con Svet. Svet es él era italiano, a pesar de que todo el mundo le dice que es ruso, pero en realidad es hijo de madre italiana y padre ruso, botánico, él, que separa los pigmentos en una columna, ¿sí?, de carbonato de calcio. En esa columna él va agregando los pigmentos y se va separando en distintos colores de acuerdo a quién era cada uno de esos pigmentos. Por eso es que surge el término de la cromatografía, que es escrito en colores, ¿sí? Después, cuando arranca como técnica en sí, y ahí sí arranca una corrida que no se frena más, es a partir de 1941 con Martin y Singe, que ellos emplean columnas de sílica, ¿verdad?, utilizando cloroformo como eluyente, ¿sí?, y empiezan a, otra vez, la ciencia detrás de lo que prácticamente estoy viendo, empiezan a estudiar el fundamento de la cromatografía, y en base a eso es que reciben en el año 1952 el premio Nobel de la química, ¿sí? Y ahora sí, acá ya tenemos fotos y tenemos de puño y letra, ¿verdad?, lo que eran los escritos que ellos hacían. Dentro de lo que es la evolución, evolucionó primero lo que era la parte de la cromatografía en papel, ¿verdad?, donde se empieza a ver el fenómeno de la partición, ¿sí? Se sigue estudiando lo que es la parte de la partición, un poco basado en primero lo que era el análisis capilar, ¿verdad?, pero esto es un fundamento, el fundamento es distinto. Después empieza a evolucionar con lo que es la cromatografía de fase reversa, ¿verdad?, o sea, invirtiendo lo que era la polaridad entre fase móvil y fase estacionaria, viendo cómo cambiando la fuerza, ¿verdad?, o sea, se podía hacer, podía mejorar la separación. Y bueno, y después empiezan en los años 50 a desarrollar la cromatografía gaseosa, que por supuesto fue a una escala inmensa, ¿sí?, porque ya se empieza a aplicar a todas las industrias. Y bueno, y en el año 70 aparece el HPLC, en el año 2004 el UPLC, y o sea que cada vez vamos mejorando más lo que es el conocimiento de los materiales y el conocimiento que lleva entonces para lograr la separación. Y me tomo 5 minutitos, 3 minutitos nomás para terminar, que en palabras de Wilhelm Oswald, ¿sí?, hablando de los fundamentos científicos de la química analítica, dice:
La química analítica, redondeando un poco, ¿verdad?, de lo que fue la historia, la evolución y lo que depara para el futuro. La química analítica está condenada a continuar ocupando un puesto subordinado a otras ramas si los químicos analíticos no paran de enseñar y practicar el análisis únicamente como técnica y artes empíricos, que requiere habilidad y precisión, y empiezan a hacer uso del desarrollo experimental y teóricos de la química física, ¿sí? Un poco yendo a cómo empezamos, ¿verdad? O sea, el abordaje científico de lo que es la química analítica, y no dejar a la química analítica un poco como la hermana fea de todas las químicas, ¿verdad? Porque simplemente lo único que hace es el análisis y nada más. Entonces, ¿qué es lo que vimos en esta evolución de la historia? Que la sociedad se vuelve cada vez más dependiente de los análisis químicos, pero ahora ya no basta con cerrarnos a lo que son, ver qué son las muestras, qué analito hay y en qué concentración. Porque ahora la pregunta, ¿qué es y cuánto es?, empieza a responder otras cosas, porque ahora lo que hace es responder a una petición de lo que es de la sociedad, para poder evaluar cómo tomar decisiones en la economía, en el comercio, en la nutrición, en el diagnóstico y en el medio ambiente. Por lo tanto, lo que va a estar haciendo es desarrollar en innovación para asegurar la calidad de esos resultados analíticos y dar respuestas a la salud y a la remediación del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué desafíos tiene? Luchar contra el error analítico, ¿sí?, de tal forma de que cada vez sea menor. Mejorar la confiabilidad de las técnicas que ya existen, para poder tener mayor y mejor recopilación de datos, que lo que van a dar es información, ¿verdad?, a la sociedad, mejorando los límites de detección y de sensibilidad y de selectividad. ¿Cuáles son las estrategias que tiene que emplear? Bueno, asociarse con las otras áreas, la física, la biología, la matemática, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la química analítica tuvo como 3 revoluciones. Una primera en los siglos XIX y XX, ¿verdad?, que fue el pasaje de arte a ciencia, cuando se empezó a concebir como ciencia como tal. En la segunda revolución, en la la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que los métodos clásicos de análisis pasaron a ser métodos instrumentales. Me salteo la transparencia, pero van a ver ustedes que tienen allí desglosado cómo fue la evolución de las técnicas analíticas. Y la tercera revolución es a fines de los siglos XX y XI, donde incorpora, además de qué es y cuánto es, el cuán veraz es, o sea, cuán cerca del resultado real está, cuán poca dispersión tiene. ¿Eso me conviene para responder mi pregunta? ¿Es rápido? ¿Es económico? Porque además necesitamos responder en qué estado de oxidación, o sea, ya no basta decir es hierro, es arsénico, no, necesitamos saber en qué estado de oxidación está, bajo qué forma química está, se está compartiendo una molécula orgánica, cuál es la estructura que ella la compone, cómo es la superficie en la cual está distribuida, cómo se distribuye en el espacio, cuánto tiempo va a permanecer en, por ejemplo, en un curso de agua. Entonces, necesita integrar lo que son las distintas disciplinas, la física, la matemática, la electrónica, la orgánica y la inorgánica, para lograr, con lo que logró, alta velocidad de adquisición de datos, objetividad de las medidas, mejorar lo que es la automatización, resultados de procesos más eficientes y diseños experimentales racionales que me permitan dar resultados confiables, ¿sí? Entonces, como final, ¿sí?, me quedo con una frase de 2 químicos analíticos griegos que dicen: la química analítica es un campo de la química, como siempre lo fue, pero hoy también es una herramienta científica al servicio de la sociedad, el medio ambiente, las ciencias humanísticas y la democracia, ¿sí? O sea, porque lo que damos es información, utilizando continuamente el conocimiento de casi todos los campos con el fin de alcanzar sus metas. Y discúlpenme que me pasé 4 minutos. Muchísimas gracias por la atención. No, muchas gracias a vos, no te pasaste nada porque empezamos unos minutitos tarde, como siempre aguantamos un poquito que hayan llegado todos. Bueno, en realidad pausé la grabación, pero Bárbaro. si tienen preguntas, capaz que en realidad la dejo corriendo para que
puedan quedar para la posteridad. Muchas gracias a ustedes, Alejandra. Gracias, Julieta. Bueno, Daniela. Está bueno también que algunas de las cosas que mencionó Alicia, vieron que las habíamos conversado en las primeras clases, entonces hay como una conversa, no en profundidad, ¿no? Pero menciones, los papiros, bueno, algunos procedimientos, está buenísimo poder conjugar, Sí, ¿no? Las distintas partes. En definitiva surge todo junto, ¿verdad? O sea, no Exacto. surgen separadas una de las otras, Claro. pero está buenísimo como, bueno, hay una parte que después sí se van diferenciando. Claro. Bueno, sí, nosotros al principio vemos como un panorama muy general, claro, y claro. está bueno ver las referencias acerca de cada uno de esos temas. Y bueno, chiquilines, no sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Alicia, y si no, nos veremos la que viene. En un rato les dejo subida el video. Están todos silenciosos hoy. Buenísimo. Ay, preciosa clase, llegué al final, pero vi un pedacito, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Súper clara. Gracias. Bueno, me alegra. Muchas gracias.